Bien, seguimos con un tercer ejemplo sobre este método de separación de variables para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Nuestra ecuación diferencial es esta que están viendo ustedes precisamente, que es esta diferencial de x, de y respecto a x de toda esta expresión que tenemos aquí. Como se darán cuenta, esta expresión como tal no está acomodada, digamos, para que estén las X con las X y las Y con las Y. Ese es un trabajo que nos va a tocar hacer a nosotros. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a factorizar esa expresión para posteriormente separarla. Vamos a utilizar la factorización por agrupamiento de términos. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. En el numerador, tenemos toda esta expresión. Tenemos que agrupar a la expresión con la que podamos trabajar. Entonces, ¿cuál expresión contiene términos comunes? Tenemos que ver esta y esta. Tienen términos comunes. ¿Por qué? Porque las dos contienen a x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, agrupar. Ahí hay alguna otra posibilidad quizá, pero esas son las posibilidades que tenemos para agrupar. Por lo general, en este método de factorización, los dos primeros términos se agrupan y los segundos términos también se agrupan. Es decir, agrupamos de tal manera que al hacer esta factorización nos quedan ahí dos paréntesis con la misma expresión. Esa es la manera que debe de quedar ya al final nuestra factorización. Entonces, al momento que agrupamos de esa manera, luego vamos a factorizar por término común. ¿Quién es el término común de esta expresión? Pues x. Entonces vamos a hacer eso. X, que multiplica a quién? A las otras dos variables que acompañan a x, en este caso a y más 3. Si se fijan, está aquí y 3. Entonces lo hacemos de esta manera. El otro paréntesis necesariamente tiene que quedar y más 3. Entonces, con lo que nos sobró, tenemos que hacer la factorización de y menos 3. Entonces, si nos tiene que quedar y más 3, obviamente lo que vamos a factorizar va a ser el signo. En este caso, el signo lo ponemos aquí afuera, ponemos ahí nuestros paréntesis con y más 3. Entonces ya tenemos ahí nuestra factorización por agrupamiento de términos. En el denominador hacemos exactamente lo mismo. Vamos y observamos que los términos, las expresiones que contienen término común son estas, por lo general son las dos primeras, entonces hacemos nuestra factorización por término común. ¿Quién va a ser ahí el término común? Pues va a ser nuevamente x. Entonces x como término común, ¿cuáles son los elementos que quedan aquí? Pues y menos 2, porque está y está menos 2. Entonces los ponemos de esta forma. ¿Más quién? Más 4 por y menos 2. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí este paréntesis tiene que hacer el mismo de este que está aquí. Entonces, ¿a quién vamos a factorizar? Pues en este caso al número, que en este caso sería 4 por y menos 2. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 4 por y, nos da y 4 por menos 2 nos da 8. Entonces, esa es la factorización por agrupamiento de términos. Y luego ya agrupamos nuevamente. ¿A quién? Pues si este está multiplicando a la x y si esa misma expresión está multiplicando al menos 1, pues podemos expresar esto de la siguiente manera. Y más 3, que en este caso sería el término común ahora, que multiplicaría ¿a quién? A x y al menos 1, que tenemos aquí ese 1 que siempre tenemos ahí, aunque no lo veamos. Entonces así va a quedar la factorización. Y más 3 por x menos 1, es decir, a esta y más 3 que está en término repetido, lo multiplicamos por esto que lo está multiplicando y por este otro que lo está multiplicando. En el denominador hacemos lo mismo. El término que se repite es y menos 2. Entonces lo ponemos aquí. Y menos 2, que va a multiplicar a quién? A los términos que están multiplicando a esa y menos 2, que sería x y más 4. Entonces lo ponemos aquí como x más 4. De esta manera ya tenemos agrupado nuestra expresión, agrupada nuestra expresión. ¿Qué hacemos? Ahora nuestra labor consiste en dejar las y con su respectivo diferencial de y las x con su respectivo diferencial de x. Hacemos lo que ya sabemos hacer, cambiar lo que se tenga que cambiar, pasar al otro lado de la igualdad. Entonces, como aquí esto es multiplicación y división, esta y más 3 entre esta y más 2 las podemos pasar al otro lado de la igualdad sin problemas dividiendo. Entonces, y más 3 entre y menos 2 la pasamos dividiendo y obviamente aquí con el diferencial de y.
Y el x menos 1 y el x más 4 lo dejamos ahí, no tenemos problema porque ellas ya están con su respectivo diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos para poder reacomodar? Pues a la de y únicamente le colocamos un 1 en la parte del denominador y ya podemos trabajar libremente, ya podemos hacer libremente la ley de la tortilla. Extremos por extremos, medios por medios. ¿Cómo nos va a quedar? Pues y menos 2 entre y más 3 con su diferencial de y. Esto no cambia, esto nos queda igual porque así estaba y no hay por qué moverlo, lo dejamos así. Esta es nuestra expresión que queda ya lista para integrar. Ya haciendo eso, podemos colocar aquí los símbolos de la integral. Pero vemos que esta expresión y esta es una expresión un poco, digamos, complejo de integrar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos caminos para poder primero operar de alguna manera esas integrales para poderlas resolver. El primer camino es hacer una suma de un cero. Una suma de un cero en el denominador con el número que está acompañando la variable en el denominador. Igual para la parte de y, igual para la parte de x. ¿Cuándo podemos hacer esa suma de un cero? Cuando en una integral la variable que está en el denominador tenga potencia mayor o igual que la variable que está en el denominador. Podemos hacer esa suma de un cero. Es decir, aquí la y está elevada a la 1. Esta y también está elevada a la 1. O sea, las dos variables tienen potencia 1. Ahí podemos hacer la suma del cero. En esta igual, la x está elevada a la 1, la x está elevada a la 1. Tenemos que hacer esa suma de 0 o en su defecto, la división de polinomios, que también la vamos a hacer para que recuerden ustedes cómo se hace. Podríamos hacer también esa suma de 0 o esa división de polinomios en el caso de que esta x tuviera la potencia mayor que esta otra. Entonces, por ejemplo, que aquí fuera x cuadrada y aquí x. O aquí y cúbica y aquí y. Entonces podremos hacer esa suma del cero o esa división de polinomios, que también vamos a hacer más adelante. Entonces, aquí primero vamos a empezar haciendo la suma del cero. Entonces, siempre se va a sumar ese cero tomando en cuenta este número. Es decir, este número en el numerador lo vamos a sumar y lo vamos a restar. Esa es una suma de un cero. Entonces, esta expresión queda igual, le sumamos más 3, le restamos menos 3 y esto queda igual. Esto y el diferencial queda igual. En la parte de x igual, le vamos a sumar y le vamos a restar un 4. X menos 1 más 4 menos 4 entre x más 4 con su diferencial. Ya haciendo eso, vamos a tomar lo que nos convenga. Es decir, para esta parte, y más 3, que va a estar dividiendo a y más 3, porque y más 3 es divisor de todo. Entonces, por eso lo ponemos como y más 3, como una integral separada. Lo que nos restó, lo que nos sobró, menos 2 y menos 3, lo agarramos y lo ponemos en otra integral. Entonces sería integral de menos 5 entre y más 3, con su respectiva diferencial de y. En la parte de x hacemos lo mismo. ¿Qué nos conviene? Tomamos x más 4 entre x más 4, que es esta expresión. Nuevamente lo que nos restó, menos 1 y menos 4, lo unimos y nos queda como menos 5 entre x más 4 de x. Ya teniendo todo esto, hacemos las operaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí, y más 3 entre y más 3, ¿cuánto nos da? 1. Entonces solamente va a quedar el puro diferencial o 1 de y. Y esta, el menos 5 que está aquí restando, lo pasamos hacia afuera. De esta forma se puede hacer con las constantes y ya nada más dejamos la integral de 1 entre y más 3 de y. Igual aquí en esta parte hacemos lo mismo. X más 4 entre x más 4 es 1. 1 de x. No es necesario que pongamos el 1, únicamente dejamos el de x y esta parte la dejamos exactamente igual. Esta constante la sacamos como menos 5 y es una integral de 1 entre x más 4. ¿Por qué nos conviene tener esto así y esto así? Porque recuerden que estas integrales se pueden resolver directamente por sustitución o cambio de variable. Es decir, que si la derivada de la parte del denominador nos resulta lo mismo que tenemos en el numerador, es directamente un logaritmo natural de esta expresión. ¿Sí? Entonces aquí, si derivamos y más 3, ¿cuánto nos va a resultar? Pues un 1. La derivada de y es 1, la derivada de una constante es 0, entonces el mismo 1 que tenemos en el numerador. Igual para esta.
la derivada de x más 4, pues obviamente es 1, lo que tenemos en el numerador es 1, entonces podemos aplicar perfectamente el logaritmo natural. Y esto, la integral de esto y la integral de todo esto es directamente la integral de la variable, es decir, la integral de dy es y y la integral de dx es x. Entonces, esos resultados los tengo acá. Entonces va a ser la integral de dy, que es y, la integral de menos 5 entre y más 3 es menos 5, logaritmo natural de y más 3, por lo que ya les expliqué, y igual aquí a la integral de dx, que es x, menos 5, ¿por quién? Por logaritmo natural de x más 4, por la misma razón también que ya les expliqué. Entonces, en estos dos renglones únicamente hago ahí unos reacomodos. Aquí el menos 5, logaritmo natural de y más 3, lo paso al otro lado de la igualdad, restando. Entonces, sumando, perdón. Entonces queda aquí sumando. Y claro, con su respectiva constante de integración. Y luego, ¿qué hago? Reacomodo un poquito, nada más. El positivo lo pongo acá, el negativo lo recorro hacia acá. ¿Para qué? Para aplicar una propiedad de los logaritmos naturales. Cuando los logaritmos naturales, existe aquí dos logaritmos con diferente término aquí y aquí, podemos aplicar una propiedad que dice que cuando dos logaritmos de esta forma se están restando, los podemos poner perfectamente como un cociente. Esa es una de las propiedades de logaritmos naturales. Entonces, lo que hice fue factorizar primeramente el 5. 5, logaritmo natural de y más 3, menos logaritmo natural de x más 4 más c. Aquí factoricé el 5. El 5 está en los dos. Y ya únicamente, ¿qué hice? Aplicar esa propiedad de la que les estoy diciendo. Entonces queda y más 3 entre x más 3, porque es por propiedad, y obviamente antes el logaritmo natural. Entonces aquí estoy aplicando propiedades de los logaritmos que ustedes ya conocen. Podemos hacer otra cosa. Hay otra propiedad también de logaritmos que dice que cuando hay una constante multiplicando a todo ese logaritmo, este que está multiplicando lo podemos poner como potencia, que fue lo que hice aquí. Colocar este 5 como potencia aplicando propiedades de los logaritmos naturales que también ustedes ya conocen. Entonces, podemos hacer eso. Insisto, ahí, si está hasta aquí, ya está bien nuestro resultado. Si no les piden a simplificar a la mínima expresión, lo pueden dejar así. Lo pueden dejar de esta manera aplicando la propiedad que les dije, o lo pueden dejar de esta otra manera aplicando también la propiedad que les dije. Pero los tres resultados esos son correctísimos. Y ahorita en un siguiente video les voy a explicar cómo se haría la división de polinomios ya sin necesidad de integrar, ya solamente para que ustedes sepan que cuando tenemos este tipo de expresiones podemos utilizar ya sea la suma de un cero o ya sea la división de polinomios, que viene siendo prácticamente lo mismo.